caída de temperatura, tenemos un perfil de temperaturas que, bueno, puede ser una función, puede ser una función lineal o a lo mejor la caída no es necesariamente proporcional, puede ser otro tipo de función, pero el cambio no depende del tiempo, sino que el cambio de temperatura solamente depende de la distancia, hablando solamente de un estado estable. Es como si tuvieran esa placa, tomaran pequeñas, no sé, rebanadas, digamos, de la placa y trataran de determinar cuál es la temperatura en la sección donde cortaron. Va a ser menor que la inicial, pero ¿qué tan menor? Y bueno, vamos a establecer de ahí una serie de ecuaciones para poder determinar cuál es ese perfil de temperatura. Y bueno, lo último que vimos ayer es que si se incrementa el coeficiente de conducción, se incrementa el flujo de calor. Si el cambio de temperatura es muy grande, el valor de flujo de calor pues también se va a incrementar. Si se incrementa la distancia de la placa o el espesor de una placa, al contrario vamos a reducir el flujo de calor. Y bueno, lo último que vimos fue que como en el ejemplo tenemos una placa, eh, esta placa ya, bueno, tiene una forma en tres dimensiones, ancho, largo y espesor. El flujo en realidad de calor, o bueno, la temperatura más bien, va a ser repartida en toda el área, en el área transversal de pared, ahí en los vectores azules que tenemos en esa plaquita. ¿Qué va a pasar? Que ahora, pues bueno, vamos a designar una densidad de flujo de calor. Y esa densidad de flujo de calor, pues es simplemente dividir Q, que es, digamos, puramente el valor energético en watts, simplemente dividido entre el área donde se está incidiendo pues esa temperatura y vamos a tener un valor de Q minúscula. Y ese valor de Q minúscula, pues bueno, me va a indicar una densidad de flujo de calor, ya que tanto se encuentra repartido, digamos, pues ese calor en en una, en una plaquita. Bien, y bueno, de esta ecuación simplemente podemos designarlo de la siguiente manera. Podemos decir, pueden surgir dos cosas. Si estamos considerando, y vamos a ponerle aquí abajo, considerando el área transversal de una placa, podemos tener, bueno, esta ecuación uno, donde vamos a tener Q sobre A, Q mayúscula sobre A, va a ser igual a menos K por la diferencial de T sobre la diferencial de X. Si nosotros podemos despejar este valor de A, podemos despejar este valor bueno, más bien de Q, y vamos a tener lo siguiente, vamos a tener Q va a ser igual a menos K por el área, por la diferencial de temperatura respecto de X. Podemos representar esa ecuación de esta forma, o podemos representarlo como esta ecuación número 2. Si ya sabemos que Q sobre A es Q minúscula, pues simplemente Q minúscula va a ser igual a menos K por la diferencial de temperatura respecto de X. Simplemente que, bueno, aquí es una densidad de flujo. Aquí ya se refiere a una densidad de flujo de calor. Y en la parte superior, lo que está en negro, simplemente es flujo de calor.
en caso de que algún problema nos considere el área transversal. No necesariamente en todos los problemas se considera el área transversal. Y bueno, ya creo que ya escribimos las variables. Sí, ya escribimos las variables, no es necesario repetirlas. Ya pusimos que es densidad de flujo de calor. Bien, voy a poner aquí una línea separando esta sección. Escribo nuevamente la ecuación. Ahora, algo más riguroso, digamos, es indicar la dirección de flujo de calor, si es en dirección X, en Y o en Z, depende del sistema coordenado. No sé, por ejemplo, si nosotros tenemos pues esta figura y consideramos pues esta dirección X, consideramos a esta dirección y a esta dirección en Z, por ejemplo, ¿qué va a pasar? Que el flujo de calor pues va en dirección Z. Bueno, en este caso Z negativo, pero bueno, es por la disposición que yo puse en este eje. Pero de acuerdo a la termodinámica, pues bueno, alta temperatura hacia baja temperatura, el flujo de calor en general, pues un solo vector de Q mayúscula pues iría en esta dirección. Lo voy a poner fuera de la placa para no entorpecer, digamos, ahí con los otros vectores que tenemos. Simplemente vamos a tener aquí un valor de Q mayúscula. Sale la dirección de flujo, ahorita independientemente que va en dirección de Z negativo, pues simplemente es la dirección Z donde se está transfiriendo. Y podemos decir lo siguiente, generalmente este valor de Q, ya como una densidad de flujo de calor, vamos a especificar en qué dirección estamos transfiriendo el calor, en este caso Z. ¿Sale? Y esto va a ser igual a menos K por la diferencial de temperatura, y en este caso ya tendríamos pues una diferencial de espesor, pero en este caso esta diferencial de espesor pues sería en función de Z, ¿no? ¿Qué tanto cambia ese, ese valor o esa dirección? ¿Sale? Entonces estamos hablando de que esta ecuación representa un flujo unidireccional. Un flujo de calor unidireccional. Y nuevamente vamos a ponerle aquí en un estado estable. Recuerden que en un estado estable el flujo siempre va a ser constante. Recuerden que en un estado estable la temperatura más bien va a depender del espesor de la placa, y más bien en dónde estoy considerando ese espesor. Eh, Me refiero a que cuánto es la temperatura, por ejemplo, en 1 milímetro de profundidad de la placa, o cuánto es la temperatura en una profundidad de 5 milímetros. ¿Sale? Nosotros podemos establecer pues esa temperatura, pero que solamente depende de la distancia, no depende del tiempo, porque estaríamos hablando, si un sistema ya depende del tiempo, pues se trataría de un sistema dinámico, donde las temperaturas cambian, sí en función del espesor, pero cada segundo, cada minuto van a cambiar. ¿Sale? Pero bueno, no es el caso. Esta ecuación pues simplemente se refiere a un estado estable. Ahorita definimos nuevamente a qué se refiere ese estado estable y el estado transitorio. Y recuerden que aquí tenemos densidad de flujo de calor
coeficiente de conductividad térmica y tenemos aquí a el gradiente de temperatura. Me dicen cuando podamos cambiar, por favor. Un momento, por favor. Claro que sí. Listo, gracias. Muy bien. Bien. Ahora, otra cuestión, hablando de un medio isotrópico. Un medio isotrópico o un material que es isotrópico quiere decir básicamente que se va a comportar igual o todas sus propiedades son iguales en todas las direcciones pues de la pieza, digamos. Si hiciéramos un cubito indicando pues una muestra de material, si ustedes aplican pues una carga mecánica en una cara o en otra cara, se va a comportar igual. Principalmente esto es muy característico de los metales, aunque sí llega a haber, bueno, ligeras diferencias, ¿no? Porque depende de la orientación del grano, depende del favorecimiento bueno, del crecimiento de ciertas microestructuras en ciertas direcciones, si hay presencia de grietas, etcétera. Pero bueno, de forma general, pues hablamos de un medio continuo, un medio sin imperfecciones, y un medio isotrópico quiere decir que en todas sus direcciones, pues se va a comportar igual, digamos, pues este material. ¿Y esto qué quiere decir? Que también en todas sus direcciones, ya hablando de transferencia de calor, quiere decir que en todas sus direcciones el valor de K va a ser igual, va a ser pues exactamente el mismo. ¿Sale? Entonces se considera, vamos a poner, que K, el coeficiente de conductividad térmica, es igual en todas direcciones, o bueno, en las direcciones X, Y y Z, para un sistema. ¿Sale? Y bueno, nuevamente, no necesariamente en transferencia de calor solamente, sino en propiedades mecánicas van a ser iguales, propiedades físicas y químicas van a ser iguales, pero no todos los materiales son isotrópicos. Existen materiales que son, al contrario, se llaman anisotrópicos, y cuando se habla de un material que es anisotrópico, quiere decir que hay que tener cuidado con evaluar las propiedades en una o en otra dirección, en una o en otra cara, porque vamos a tener un cambio. Y esto principalmente es en los materiales compuestos, que tienen ya ahí una pues mezcla de orientaciones, de fibras, etcétera. Pero bueno, ese es otro tema. Simplemente nosotros consideramos un material isotrópico que tiene el mismo valor de K en todas direcciones. Y podemos establecer lo siguiente, podemos establecer estas ecuaciones, donde vamos a decir que Q en dirección X pues va a ser igual a menos K por la diferencial de la temperatura respecto de X,
podemos tener una ecuación 2, donde Q en dirección Y va a ser igual a menos K por la diferencial de la temperatura respecto de Y. Y bueno, como número 3 podemos tener Q en Z. Esto va a ser igual a menos K por la diferencial de la temperatura respecto de Y. ¿Sale? Y en esencia, bueno, pues ustedes pueden observar que se trataría de la misma ecuación, ¿no? Porque si estamos diciendo que el mismo valor de K es igual en todas las direcciones, pues en realidad el flujo de calor en teoría debería de ser igual, ¿no? Pero ojo, considerando los mismos espesores. ¿Qué pasa si tengo una pieza más compleja que no necesariamente es un cubo? ¿Qué pasa si tengo una pieza ya en forma de triangular, por ejemplo, o si tengo una esfera o un cilindro o algo similar a lo que vimos en transferencias de momentum? La geometría cambia también los flujos de calor, pero no por el factor de K, sino por el factor geométrico donde viene involucrado la diferencial de X o la diferencial de Y o la diferencial de Z, que al final aquí me equivoqué. Y bueno, ya en un sistema donde tenemos un cambio de geometría, estas tres ecuaciones se pueden volver pues una ecuación vectorial. En las tres ecuaciones vamos a ponerle corresponden a componentes de una ecuación vectorial. Ya son componentes de una ecuación vectorial y podemos representar, digamos, de forma general estas componentes como este vector Q es igual a menos K por el operador nabla por temperatura. Y bueno, tenemos aquí una forma vectorial de la ecuación de Fourier. ¿Sale? Que es de conducción nuevamente. Ya en un caso, pues, real, digamos, si estamos calentando, pues, una placa, pues ya el flujo de calor, vamos a tener transferencia de calor, pero no solamente en una dirección, a través del espesor de la placa. Vamos a tener, pues, diferentes condiciones de temperatura alrededor de la placa, que van a generar que exista también transferencia en las otras dos direcciones. Es un caso ya más complejo, digamos, pero bueno, puede suceder y tenemos una forma vectorial también para este, tratar de evaluar este tipo de condiciones. Sin embargo, bueno, pues empezamos con la parte sencilla, que es la parte unidireccional, ¿vale? Con la parte indicando solamente un flujo en una dirección. Y bueno, recuerden por ahí que este operador nabla lo que está representando pues es una serie de ecuaciones diferenciales de una función en dirección X, bueno, respecto de X más bien en dirección Y, más la diferencial de la función o la derivada parcial de la función respecto de Y. Perdón, ahí la estoy indicando como diferenciales ordinarias, sino más bien son parciales. En dirección J, más la derivada parcial de la función
bueno, la función que representa el cambio de temperatura, por ejemplo, en dirección Z y esto en dirección K. ¿Sale? Esto es el operador nado. Bien, me dicen cuando podamos cambiar, por favor. Ya pasó. ¿Listo? Perfecto. Bien. Bien, déjame agregar unas autoformas. Ya saben que no soy bueno dibujando, entonces mejor con las autoformas. Bien, y nuevamente hablando de cuatro placas en diferentes condiciones, ¿qué vamos a considerar? Que, bueno, tenemos la condición 1. En esta condición 1 tenemos una placa que tiene un espesor, pues, delta Y. Vamos a considerarlo, en esta dirección, ¿sale? Entonces tenemos delta Y. ¿Y qué va a pasar? Vamos a suponer que tenemos pues una temperatura inicial, una temperatura cero. Vamos a suponer, por ejemplo, que esta temperatura cero pues es la temperatura ambiente, ¿no? 25 Celsius. ¿Y qué va a pasar en ambos lados de la placa? Pues simplemente pues vamos a tener condiciones en equilibrio, porque del otro lado de la placa pues también tendremos la misma temperatura. Y al tener el mismo valor de temperatura, pues en realidad no tenemos una distribución de la temperatura pues en esta, pues en esta placa, ¿no? Simplemente tendremos el mismo valor de T0, ¿sale? Entonces, vamos a ponerle aquí que antes de iniciar la transferencia de calor, antes de incluir más bien una fuente de calor, pues el sistema se encuentra en equilibrio, ¿sale? El sistema se encuentra en equilibrio. Podemos establecer otra temperatura que sería T1, por ejemplo. Y T1 es exactamente la misma. Podemos poner aquí incluso que T0 pues es igual a T1, ¿sale? Y no hay gradiente. Ponle ahí, no hay un gradiente de temperatura. Pónganle completo ustedes, no hay un gradiente de temperatura. Aquí, bueno, ya no tengo espacio. No hay gradiente, no hay un gradiente de temperatura.
la condición número 2, pues vamos a suponer que ya hay un cambio de temperatura. ¿Qué va a pasar? Pues en primera instancia, la placa inferior, bueno, la superior, vamos a suponer que tiene la misma condición de temperatura, vamos a suponer T0, 25 Celsius, ¿sale? Y vamos a poner aquí un puntito para tomarlo como referencia, pero resulta que la placa inferior ya aplicamos una fuente de calor y vamos a suponer que tenemos una fuente de calor T1 de 100 Celsius. ¿Sale? Ahí, digamos, en ese instante todavía no estamos estableciendo como tal bueno, ya hay una diferencia de temperaturas, ya vamos a tener un gradiente, pero justo en el instante cuando aplicamos la fuente de calor, pues apenas está iniciando el fenómeno. Entonces, en esta condición 2, simplemente vamos a indicar que se aplica una fuente de calor en la placa inferior. Se aplica una fuente de calor en la placa inferior, generando una diferencia de temperaturas. ¿Sale? Tenemos una diferencia de temperaturas. Simplemente pongan que pues T0 es menor a T1 y esto va a generar pues un delta T. En el caso número 3, justo al inicio, en los primeros instantes de tiempo de este fenómeno, pues vamos a tener una condición transitoria, ¿sale? Donde el perfil de temperatura generado es más o menos de este tipo. Vamos a ponerle T1, son 100 Celsius, T0, 25. Y bueno, se establece un perfil de temperaturas donde esta temperatura en el interior de la placa depende de X y depende del tiempo. ¿Sale? Al inicio del fenómeno se genera un gradiente de temperatura, o se genera más bien una condición transitoria, y esa condición transitoria genera un gradiente, un perfil, perdón, de temperaturas no lineal, donde la temperatura depende de X y del tiempo. Y bueno, finalmente ya en tiempos más prolongados, si digamos mantenemos la fuente de calor por un tiempo prolongado, pues bueno, ya se va a establecer un perfil lineal. Vamos a tener el punto T0, el punto T1
T1 100 Celsius, T0 25, y vamos a tener ya un perfil lineal. Donde esta distribución de temperatura ya solamente depende de la distancia. Bien, y vamos a poner a tiempos prolongados. Se genera una condición estable. Esta condición estable genera nuevamente un perfil de temperatura lineal donde la distribución de temperatura solamente depende de la distancia. Esos serían los 4 pasos involucrados en este fenómeno de transferencia. Mientras se mantenga la fuente de calor, vamos a tener primero una condición de estado transitorio, donde la temperatura depende de la distancia y depende del tiempo. Quiere decir que en cortos instantes de tiempo, 1 segundo, 2 segundos, el sistema es variable, es cambiante. El flujo de calor, por lo tanto, no va a ser igual, porque estamos cambiando las condiciones de temperatura en el interior de la placa. Bueno, más que cambien las condiciones de temperatura, más bien el comportamiento y la distribución de temperatura es la que cambia. En tiempos ya muy prolongados, si dejamos este sistema durante varios minutos, varias horas, incluso días, si no hay condiciones externas que alteren esa condición de temperatura, siempre se va a mantener ese flujo de calor constante y la distribución de temperatura será igual, será exactamente la misma. ¿Sale? Incluso, bueno, ya a nivel laboratorio, se puede generar pues una placa, se puede establecer una fuente de calor. Se deja esa fuente de calor durante muchos días, semanas, incluso si, bueno, se está monitoreando por ahí con una cámara térmica o infrarroja el cambio de temperatura en la placa y pues en algunos casos, bueno, se establece que ese flujo de calor es el mismo. Es igual, es una condición estable, ¿no? Donde ya vamos a tener un flujo constante. Y nuevamente es en la última condición, en la número 4, donde tenemos implícita la ecuación de Fourier. La ecuación de Q, simplemente pónganla abajito para que recuerden que en esta condición es donde vamos a calcular pues esta condición. En la condición número 3, donde tenemos el estado transitorio, sí tenemos también una ecuación de calor de Fourier, pero bueno, ya involucra derivadas parciales de segundo orden. Es una ecuación más compleja y que en la mayoría de los casos, ya en fenómenos pues más digamos, reales, o un poquito más apegados a la realidad, son más utilizadas, ¿no? Ya para tratar de describir fenómenos, por ejemplo, donde tenemos la conducción de calor. Por ejemplo, si están haciendo una fusión, una colada continua en un acero,
primero que nada, tienen implícito el efecto de la transferencia de momentum o de la viscosidad en el momento del vaciado o de generar la colada continua. Cuando los planchones, bueno, al rojo vivo, pues están siendo transportados, digamos, pues para posterior laminación y posterior enfriamiento para generar cierta condición de microestructura, pues también vamos a tener transferencia de calor de los mismos planchones, o pues al mismo sistema, ¿no? Que los transporta. Entonces, no es una condición de flujo constante, sino más bien que va a ir cambiando en todo momento y que a final de cuentas puede afectar también, bueno, las propiedades, digamos, de la misma estructura que los transporta, ¿no? Bueno, ya hablando de condiciones más, reales, ¿no? Pero ambos casos se pueden presentar. Bien, me dicen cuándo podamos cambiar. Ya, profe. Ok, muy bien. Vamos a tener conducción de calor. eh, en sólidos y en fluidos. Digamos, el más sencillo de los más comunes, pues es hablar de conducción de calor a través de un sólido con otro sólido. Es simplemente pues algo caliente que ustedes directamente lo tocan, pues van a sentir ese calor, van a calentar su mano, por ejemplo. Vamos a tener una conducción directa, ¿no? Si ustedes colocan algo caliente sobre una mesa o sobre alguna superficie metálica, pues podemos observar, o bueno, podemos sentir más bien que la superficie metálica también está eh, adquiriendo, digamos, la temperatura del objeto caliente que coloqué. Pero recuerden, siempre todo va a tender al equilibrio, ¿sale? Em, en el caso número 2, vamos a tener conducción, pues a través de un sólido con un fluido, puede ser líquido o gas. Y bueno, en el caso 3 también vamos a tener conducción de calor puramente entre fluidos, entre una interfase de un líquido hacia un gas. ¿Vale? Aunque, bueno, pueden estar implícitos otros fenómenos como la convección, que vamos a definirlo un poquito más adelante. ¿Sale? Pero prácticamente es pues la forma de transferencia de calor pues más usual, la más común. Em, en el caso de, imagínense simplemente colocar pues un objeto caliente sobre una superficie, tenemos una interacción, por ejemplo, de sólido-sólido, y vamos a tener una conducción de calor. Una taza de café, en el momento en que, bueno, la tienen, el líquido, el fluido, pues se encuentra caliente, el medio ambiente, pues es un gas, ¿no? La atmósfera, pues es un gas, entonces vamos a tener, pues, una transferencia de calor del fluido hacia el gas. Aunque, bueno, también ahí viene implícito un efecto de convección, porque el fluido o la atmósfera en realidad no está en reposo, sino que vamos a tener pequeñas corrientes de aire
que van a afectar a esa transferencia, ¿no? Y ya hablaríamos de un caso de transferencia de calor por convección. La transferencia de calor por convección ya involucra un fluido en movimiento, y ese movimiento puede ser natural o puede ser artificial. Por ejemplo, pues algo tan sencillo, digamos, como colocar un ventilador. Si ustedes colocan un ventilador, bueno, en época de calor, están ustedes propiciando que exista un flujo de calor, no hacia ustedes, sino más bien ustedes quieren enfriarse, ¿no? Al contrario. Pero recuerden que el flujo de calor siempre va de caliente bueno, de mayor temperatura, más bien a menor temperatura. Están cambiando, digamos, pues el flujo de calor, pero a final de cuentas lo están haciendo por una forma externa, lo están haciendo a través de la agitación y del movimiento del fluido que es la atmósfera que los rodea, a través de las aspas del ventilador. Ahí estaríamos hablando de un fenómeno de convección. Y radiación, aunque lo vamos a ver ya, digamos, más detenidamente, radiación, bueno, está más definida por la transferencia de calor, pero a través del vacío, ya por puramente la energía de, este, de los fotones, digamos, que están involucrados en ese aspecto de transferencia de calor. Y bueno, principalmente se puede dar en condiciones de vacío, puede ser, no necesariamente, pero ya tiene que ver el aspecto energético del espectro electromagnético. Ya la frecuencia o la longitud de onda o la frecuencia del mismo espectro electromagnético que digamos viene implícito en esa forma de energía que es calor y que es transferida pues a través de ondas electromagnéticas. Aunque bueno, nuevamente, conducción de calor es el caso como más común, ¿no? Y bueno, de forma análoga, lo que habíamos analizado era transferencia de momentum. Transferencia de momentum es igual a menos la viscosidad por una diferencial de velocidad respecto de X, por ejemplo, o de Y puede ser. Y ahora lo que tenemos es el valor de Q, o bueno, Q minúscula vamos a ponerle. Q va a ser igual a menos K por la diferencial de temperatura respecto de X o de Y, depende del caso. Y bueno, tenemos condiciones análogas. Ya habíamos visto esto en la unidad 1, donde la constante fenomenológica, digamos, idéntica entre uno y otro caso, es el valor de viscosidad dinámica y el coeficiente de conducción. Ahora, de forma implícita, aquí tenemos o teníamos un factor llamado viscosidad cinemática. Y en este valor de K, que es la conductividad térmica, tenemos asociado un valor llamado alfa, que se llama difusividad térmica. La difusividad térmica tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo, y la viscosidad cinemática tiene unidades de metro cuadrado también sobre segundo. ¿Sale? A lo que voy es que son sistemas prácticamente análogos o muy similares. Detrás de la viscosidad dinámica tenemos a la viscosidad cinemática, que tiene unidades de metro cuadrado sobre segundo. Detrás del coeficiente de conductividad térmica tenemos detrás del coeficiente K, que es la conductividad térmica, tenemos a un coeficiente alfa que se llama difusividad térmica,
Y a través de estos dos, de estas dos condiciones, podemos nosotros tener una relación entre los dos fenómenos. A final de cuentas, podemos tener fluidos calientes o fluidos con una mayor temperatura que van a tener tanto el efecto de transferencia de momentum como el efecto de la transferencia de calor. ¿Sale? Ambos fenómenos o ambos conceptos los podemos englobar en parámetros adimensionales. ¿Sale? Y el parámetro adimensional que involucra a estos dos fenómenos es un coeficiente que ya por ahí también lo apuntamos, que es el parámetro número adimensional de Prandtl. Y este número adimensional de Prandtl es P subíndice R, que es este valor de viscosidad cinemática dividido entre alfa. Y vamos a tener un número adimensional, pero que me establece la relación entre qué tanto estoy transfiriendo momentum y qué tanto estoy transfiriendo calor en un mismo sistema. Póngale aquí simplemente número adimensional de Prandtl. Y bueno, hasta aquí alguna duda o pregunta, buenas. Mañana hacemos unos problemitas. Va que va, profe. Muy bien, jóvenes. Le dejamos aquí, mañana continuamos. A la 1 de la tarde, recuerden que es creo que es la clausura del capítulo estudiantil. Por ahí se les invita a que estén presentes y a las 4 de la tarde el congreso de soldadura para que también, bueno, atiendan y atiendan las conferencias, ¿no? Que son para ustedes. Bueno, pues nos vemos el día de mañana. Que descansen, que tengan bonito día. Igualmente, profe, que esté bien. Gracias, profe. Adiós, nos vemos, cuídense.